Y a continuación damos inicio a la agenda académica que tenemos para la tarde con el panel sobre el impacto de las zonas francas en materia económica y tributaria. Y para ello contamos con la participación de los siguientes expertos. Nos acompañan el doctor Martín Gustavo Ibarra, el doctor Alejandro Ibarra y el doctor Hernando José Gómez, todos ellos del consorcio Araujo, Ibarra y Asociados. Los invitamos a subir al escenario y nos es muy grato contar con la presencia de Ricardo Ávila, director del diario Portafolio, quien será el moderador de este panel. Bienvenidos todos. Bueno, muy buenas tardes. Muchas gracias a la Andy por la invitación para moderar este panel. Creo que esta ha sido una tarde rica en contenidos y llena de buenas noticias. Si las quieren revisar mañana, le hago cuña a Portafolio. Estaremos informando sobre todo lo que ha pasado hoy. Bueno, me corresponde moderar este panel en el cual tenemos tres expertos de primera línea para hablar sobre uno de los temas que más generan debate, que es el impacto económico y la controversia sobre el costo tributario de las zonas francas. Creo que el hecho de que el viceministro haya anunciado que ya el ministro de Hacienda le puso su firma al decreto indica que la controversia al interior del gobierno ya se superó, lo cual es una buena noticia porque, siendo políticamente incorrecto, es claro que por lo menos entre ciertos representantes del sector económico pues hay división de opiniones al respecto. Pero sin más preámbulo, pues entremos en materia. Yo quisiera pedirle el favor a Hernando José Gómez que nos dé su visión inicial de este tema sobre el planteamiento del costo fiscal y de que esto representa un sacrificio para las finanzas públicas. Hernando José, bienvenido y muchas gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias, Ricardo, y un saludo a todos los presentes. Sí, uno de los temas que siempre reiterativamente se encuentra uno con algunos funcionarios de todos los gobiernos de los últimos 40 años, es que le dicen a uno, no, es que el régimen de zonas francas nos genera un costo fiscal. Y hay algunos que todavía conocen un poco menos de teoría financiera y dicen, además, esas inversiones se harían de todas maneras en el territorio nacional. Evidentemente, cuando uno toma y hace el análisis financiero, pues cuando alguien está decidiendo hacer un proyecto, pues finalmente le hace una evaluación financiera al proyecto y obviamente el impacto de los impuestos puede hacer una gran diferencia, los impuestos a los cuales está sujeto. Un proyecto puede tener grandes implicaciones en la decisión de hacerlo o no hacerlo. Entonces, nosotros le hicimos un análisis con base en 169 empresas con información de la Superintendencia de Sociedades y miramos y dijimos, bueno, miremos qué tipo de retorno tienen estas empresas y miremos si esas empresas, si estuvieran en territorio aduanero nacional, hubieran decidido hacer esas inversiones, si los mayores impuestos que estarían pagando en el territorio aduanero nacional le hubieran permitido tomar esa decisión de inversión. Encontramos que esas 159 empresas, el 62%, o sea, un poco más de 100 de esas empresas no hubieran podido realizar sus inversiones en territorio aduanero nacional porque la rentabilidad que les hubiera dado sus inversiones estaría muy por debajo de incluso de una tasa normal de costo de capital del orden del 12%, que es bastante baja.
Si tomamos unas tasas un poquito más elevadas, probablemente menos de las 60 que quedaban hubieran hecho las inversiones, probablemente de esas 160 tan solo unas 50 hubieran realizado las inversiones y 110 no las hubieran realizado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que el gobierno hoy está recibiendo de esas 110 empresas adicionales entre 500.000 millones y 1 billón de pesos adicionales de impuestos. O sea que si esas empresas, si no existiera el régimen franco y esas empresas no se hubieran convertido en una realidad, no se hubieran realizado esas inversiones, el gobierno estaría recibiendo tranquilamente hasta 1 billón de pesos menos de recaudo impositivo. Entonces, eso, lo primero que hay que decir es que gracias a lo que gracias a este régimen franco que atrae una serie de inversiones nacionales e internacionales, entonces tenemos que estas empresas están generándole unos ingresos adicionales. Entonces, alguien podría decirme, bueno, pero esas otras 60 que sí hubieran invertido de todas maneras, estarían pagando la tarifa plena de impuestos, sobre todo impuestos de renta, estarían pagando la tarifa plena. Entonces, ahí sí hay una pérdida. Entonces, fuimos a mirar qué pasaba con esas empresas, esperando que sí, que hubiera una pérdida, pero que la ganancia de las otras 110 empresas compensaba las otras 60, 50. Y para sorpresa nuestra, encontramos que típicamente esas 60 empresas eran más rentables que las empresas similares en territorio aduanero nacional. ¿Por qué eran más rentables? Por muchas razones, porque las zonas francas generan unas economías de aglomeración, generan unas economías de escala, generan unas cadenas de proveedores, generan una serie de ahorros por ser en sí mismos un parque industrial que hacen que típicamente esas 60 empresas que de todas maneras hubieran hecho la inversión serían mucho más rentables en zona franca que en territorio aduanero nacional. Entonces, cuando le hicimos las sumas y las restas, oh sorpresa, las empresas en zona franca eran tan mucho más rentables que a pesar de que están tributando menos, al 20% en vez del 33%, están pagando más impuestos que su contraparte en el territorio aduanero nacional. Entonces, cuando yo estaba pensando en el ejercicio diciendo, bueno, por cada peso que sacrifica el gobierno, ¿cuánto recibe por las que se invierten? Encontré que tampoco estaba sacrificando nada por el lado de las que de todas maneras hubieran hecho la inversión, porque se benefician además de todos esos intangibles que superan ampliamente el tema de únicamente la menor tasa de impuesto de renta, sino también todo lo que hemos hablado sobre las empresas como las zonas francas como un parque industrial. Entonces, la suma de esas dos cosas nos muestra que las zonas francas están atrayendo inversión no solamente nacional, también extranjera. Y otra crítica que a menudo se hace es que las zonas francas son para las empresas grandes, que esto solamente es para los ricos, para los que tienen inversiones muy grandes. Pero resulta que del 100% de las empresas, que en total son 900 y pico empresas las que están en zona franca, tan solo el 9% son empresas grandes. El 91% son micro, pequeñas y medianas empresas. Entonces, 91%. Entonces, tampoco es un instrumento que privilegie solamente al gran capital, sino que privilegia son las oportunidades de inversión nacional y extranjeras de los diferentes tamaños. Entonces, impacto positivo y además que se distribuye de una manera bastante equitativa. Martín, Gustavo, ¿quisieras complementar sobre este tema del supuesto costo fiscal del esquema? Sí, yo creo que Hernando José ha sido muy claro. Yo simplemente añadiría que hay una teoría sobre la nivelación fiscal internacional. Hoy en día la estructura tributaria de un país la define su competencia en el exterior. Y eso lo hemos visto muchísimo. Cuando China modifica su tarifa, todos los países vecinos a China salen a correr a modificarla. Y en este momento, ¿qué pasó el año pasado? Que el presidente Trump bajó el impuesto corporativo en los Estados Unidos
primer país del mundo, el mayor inversionista del mundo, el 21% de la inversión extranjera viene de Estados Unidos, del 35 al 21% de un solo golpe. Mientras el promedio de la OCDE está en el 24%, Estados Unidos estaba 11 puntos por encima de sus pares de la OCDE y lo bajó a 3 puntos por debajo. Como decía el presidente Trump, voy a volver a hacer los Estados Unidos un país rentable again. Y eso hizo de que el año pasado la inversión extranjera directa en el mundo se hubiera contraído un 17%, porque no solamente Estados Unidos no invirtió en el exterior, sino que sus corporaciones volvieron a llevar a Estados Unidos 250.000 millones de dólares que tenían invertidos en paraísos fiscales del exterior. Entonces la pregunta es, ¿contra quién compite hoy Colombia para atracción de inversión? Contra los Estados Unidos al 21%, contra México, que el presidente López Obrador acaba de crear una nueva zona franca de 75.000 kilómetros cuadrados, que son los 3.300 kilómetros sobre su frontera con Estados Unidos por 30 de fondo, al 20%, con la mitad del IVA y con tarifas de combustible igual a Estados Unidos, diciendo a los mexicanos no salgan de su país. Aquí tenemos lo mismo que ustedes van a buscar allá, lo tenemos acá. Compite con las 250 zonas francas de Centroamérica y el Caribe que tienen un acuerdo de libre comercio parecido al nuestro, con tarifas del 0%. Compite con China, que tiene una tarifa del 15% para inversiones de alta tecnología. Entonces, la pregunta es, ¿quién iba a venir a Colombia al 37%? Es más, yo estoy seguro que el presidente Trump se inspiró en la legislación de las zonas francas colombianas del 20% para su ley del 21% fiscal. Entonces, realmente lo que estamos haciendo es dándole a través de este mecanismo a un inversionista en Colombia la misma propuesta fiscal que le da el presidente Trump en la mitad de Nueva York, San Francisco o Miami, sin ningún compromiso de inversión, sin ningún compromiso de empleo. Entonces, yo sí creo firmemente, como decía Hernando José, que las zonas francas son máquinas generadoras de impuestos. Se han hecho varios estudios a nivel regional, en donde se demuestra que por cada dólar reducido o exonerado a una zona franca se generan entre 2 y 6 dólares de nuevos impuestos por el movimiento económico que esta zona franca crea. Muchas gracias. Uno de los ángulos de esta discusión tiene que ver con el tema de que no hay equidad entre las empresas que no están en las zonas francas y las que están, y que de eso, de alguna manera, viola el principio de la competencia, ¿sí? ¿Qué opina Alejandro Ibarra a este respecto? Bueno, después de la respuesta de Martín y Hernando, pues es claro que el régimen de zonas francas está más que justificado. Hay que tener en cuenta que la competencia o el derecho a la competencia protege 3 cosas fundamentales y son básicamente el acceso de agentes al mercado, el bienestar del consumidor y la eficiencia económica. Y es un derecho que es un medio y no un fin en sí mismo. Es un derecho que cede frente al interés general. Las zonas francas claramente tienen un propósito de generar empleo y de captar inversiones. En ese sentido, se justifican y quienes están en las zonas francas o quienes perciben los beneficios de las zonas francas, los perciben siempre y cuando cumplan sus compromisos, compromisos que no tiene ninguna otra empresa en el territorio nacional. Entonces, claramente se rompe la neutralidad fiscal, pero la neutralidad fiscal se rompe para incentivar precisamente todos los fines del régimen de zonas francas que van en pos del interés general, y eso de ninguna manera raya con los principios de competencia, sino por el contrario los incentiva. ¿Cómo se ha dado este debate en otras jurisdicciones? Digamos, Estados Unidos es la jurisdicción madre del derecho a la competencia, es donde nace todo el antitrust y también es un antecedente nuestro en el régimen de zonas francas. Digamos, en esta jurisdicción también hubo una riña entre los dos derechos, pero claramente los beneficios de las zonas francas superaron cualquier tensión. En los años 50, Estados Unidos empezó a permitir que sus zonas francas producieran o generaran procesos de manufactura. Eso talló en el callo del resto de la industria norteamericana, pero en 1980, cuando se hizo el examen,
nos dimos cuenta, o pues más bien se dieron cuenta, el estudio que hace el Free Trade Zone Board, las conclusiones son básicamente que los beneficios superaron cualquier asunto. Y esto es un tema de generar campeones nacionales. En este momento Colombia tiene comercio regional y multilateral y siempre tiene que estar pensando en competir no solamente en su mercado sino en un nivel internacional, y a esa fue la conclusión que llegó a Estados Unidos en su momento. Necesitamos las zonas francas como un elemento de competencia y por eso es que hoy en día existen, tanto en Estados Unidos como en Colombia. Muchas gracias. Hernando José, a pesar de esa evidencia, es evidente que la legislación tributaria en Colombia se ha vuelto o ha desmontado algunos de los beneficios de estar en una zona franca. Particularmente pues lo hemos visto en las decisiones de orden tributario reciente. ¿Cómo analizas esa evolución? Sí, la verdad es que nuestro régimen de zona franca en Colombia no es el más atractivo de toda la región, ¿sí? Digamos, cuando uno ve las condiciones que tienen en República Dominicana, en Costa Rica, en otras zonas del mundo, pues estoy solamente mencionando la región, pero por fuera de la región también, pues tenemos... Ya, ahora sí se oye. Entonces, decía simplemente que las condiciones del régimen franco, gracias por la anotación, las condiciones del régimen franco de Colombia vis a vis otros que hay en la región, como en Costa Rica, Centroamérica en general, República Dominicana, o como los que están por fuera de la región, como están muchos países africanos, asiáticos, pues son mucho más atractivos que los colombianos. Muchos de ellos parten incluso tener 15 años cero impuesto de renta. Entonces, ese tipo de privilegios que tienen no los tenemos acá, aquí es 20% de impuesto de renta, y en ese sentido, pues, por lo que podemos decir es que, y como decía Martín, muchas veces el régimen tributario del país está condicionado por lo que está pasando en otros países de la región y del mundo. Y si uno pierde toda la competitividad, pues los capitales simplemente, no solamente los extranjeros, sino también los nacionales van a fluir donde puedan competir vis a vis otras empresas que están generando y mercadeando productos similares a los que están produciéndose en el país. Entonces creo que en ese sentido lo que podemos decir es que sí, las condiciones para el régimen franco no se han vuelto más apretadas en Colombia. Todavía estamos en un rango donde podemos competir con algunos otros países como México. Sin embargo, sí es claro que parte de nuestra ventaja es que nuestro mercado interno es mayor o es más grande que el que pueda tener un país como República Dominicana o Costa Rica. Entonces, en ese sentido, digamos, la ventaja de tener el régimen franco más un mercado interno significativo todavía nos puede generar, digamos, la entrada de capitales, atraer capitales interesantes. Sin embargo, yo quisiera decir algo al respecto. A veces le dicen a uno, no, estos beneficios de las zonas francas, pero cuando uno va a ver, dice, bueno, si fueran tan atractivas las zonas francas, ¿por qué? Es que la mayoría de las zonas francas del país todavía tienen terrenos disponibles, porque eso no está lleno a reventar de empresas y de inversionistas. Y resulta que una de las cosas que tenemos en las zonas francas de Colombia es evidentemente un requisito que es aquí en cualquier parte del mundo, y es que las empresas de zonas francas están hipervigiladas, y toda su actividad tiene que ser absolutamente formal, ¿sí? Y digamos la verdad, en el país el nivel de informalidad empresarial que hay es gigantesco, y eso hace que muchas personas simplemente decidan mantenerse parcialmente en la informalidad, lo cual hace, un mensaje también importante es, en la medida en que el país se va legalizando, en la medida en que el país se va formalizando cada vez más, el atractivo de las zonas francas va a ser cada vez obviamente mayor, porque ahí sí las condiciones se van a nivelar. Y una cosa que creo que vale la pena decir, cuando hablan del tema de la equidad, dice, bueno, es que a todas las empresas que están en zona franca les obligan a hacer una serie de inversiones, les obligan a generar una cantidad de empleo,
que a los quienes están en el territorio aduanero nacional, pues simplemente las hacen o no las hacen, ni siquiera las tienen que anunciar, no tienen ningún tipo de compromiso. Entonces, en cierta forma también, en la medida en que un agente económico se somete a unas condiciones, a unas exigencias del Estado, está siendo retribuido por el cumplimiento de esas condiciones que están en este momento en términos de empleo y de inversiones. Entonces, lo que diría es, el régimen franco colombiano tiene todavía una ventaja comparativa para atraer inversiones. Sin embargo, tenemos que pensar también que el régimen franco cada vez va a tener que volverse más estratégico en términos del tipo de inversiones que se van a tratar de atraer, el tipo de tratar de formar realmente cadenas de proveedores, tratar de conectarse realmente con cadenas globales de valor que les permita aprovechar al máximo su condición de parque industrial, la condición de centro de aglomeración de actividad productiva. Me parece muy interesante esto que dice Hernando José sobre el tema de volverse más estratégico, más estratégica la aproximación. ¿Cómo lo desarrollarías, Martín? Esto es clave, Ricardo. Es clave porque Colombia tiene que inventarse nuevos negocios. Si ustedes ven cuál fue el último negocio grande internacional de más de $1.000 millones que llegó al país, nos sobran dedos en las manos. Quizás los camarones de José Vicente Mogollón, que hoy en día no significa mucho en nuestras exportaciones. De pronto los call centers, que han tenido un auge importante en Colombia, pero si uno ve, los países se inventan cada 5 años. Ustedes ven a México hoy en día, que antes del NAFTA exportaba $50.000 millones, hoy exporta 450.000. Y el caso de China, que hace 30 años era cerrado y hoy es el campeón de las exportaciones mundiales. Taiwán, etcétera. Y en Colombia todavía seguimos con la canción de Ana Jaime, Café y Petróleo, y el gran problema nuestro es que nuestros 2 principales productos estrellas de exportación van a desaparecer próximamente. El carbón, porque lo están prohibiendo en el mundo, y el petróleo, y hay muchas empresas petroleras que no van a refinar petróleo en 20 o 30 años. La edad de piedra no se acabó porque se acabaron las piedras, sino simplemente hubo desafíos tecnológicos. Entonces, esta es una fantástica oportunidad para buscar una especialización inteligente de Colombia. Por eso suena a música celestial lo que el señor viceministro anunciaba de las zonas francas de e-commerce. Por ejemplo, el e-commerce está pasando del 12 al 30% del comercio mundial. Se han creado en los últimos 3 años nuevas zonas francas de e-commerce en Dubái, en Arizona, 32 en China, donde convierten un contenedor en paquete y lo redistribuyen por todo el vecindario. Colombia tiene que montarse en esos nuevos negocios. La economía naranja, la reforma, la ley de financiamiento permite la acumulación de los incentivos de la economía naranja con el régimen de zona franca. Eso también es la economía 4.0. Ahorita, precisamente en la cumbre mundial de zonas francas en Barcelona en 3 semanas, el tema es las zonas francas 4.0. Las zonas francas como líderes de los nuevos negocios en el mundo. Las zonas francas integradas a los puertos. Y se integran a los puertos porque los grandes puertos del mundo hoy son zonas francas, pero también los grandes puertos del mundo tienen y compran zonas francas anexas. Hace 2 años, el puerto de Yevelali compró la zona franca de Yevelali, que tiene 3.000 hectáreas. Hace poquito, el grupo Davón compró la zona franca Tayrona, que queda para integrarla con el puerto. Hace 3 semanas el presidente Vizcarra inauguró un puerto en Perú que se llama Chancay, para buques de 22.000 contenedores, que el puerto tiene 280 hectáreas, pero tiene una zona, va a ser zona económica especial de 800 hectáreas detrás, para traer nuevos proyectos del sudeste asiático para América Latina. Entonces, esta simbiosis entre puertos y zona franca son nuevos negocios. Un poco, yo creo que ese sería un foro para portafolios fantásticos en cuáles son los nuevos negocios de Colombia. ¿Para qué somos buenos los colombianos en la próxima década? ¿Por qué Colombia exporta la 5ª parte del per cápita mundial de manufacturas respecto a los pares del mundo? Eso es realmente una cifra vergonzosa porque muestra el autismo nacional.
cómo nos quedamos en productos coloniales, nos comunicamos con el mundo y somos el país de menos encadenamiento global de acuerdo con la UNCTAD entre los países en vía de desarrollo analizados en un informe. 24% apenas de las exportaciones colombianas se encadenan con el mundo cuando el promedio mundial es del 55%. Si no hay negocio, no hay impuestos. La pregunta es cómo generar más negocios que generen más movimiento económico, que generen más empleo, que hagan crecer la tasa de empleo en Colombia y sobre todo que nos conecten con el mundo. Alejandro, una de las discusiones que se puede plantear es que entre más competencia haya, más productividad habrá en Colombia. Uno puede, ¿cómo puede uno dilucidar la discusión si el régimen de zonas francas es anticompetitivo o procompetitivo? Conectado con lo que dije anteriormente, aparte de que el régimen está justificado, uno puede decir claramente que el régimen es procompetitivo por dos razones. Hay que mirarlo desde un punto de vista externo y desde un punto de vista interno. Esto incluso lo ha hecho la Superintendencia de Industria y Comercio en el momento en que conceptuó en su función de abogacía de la competencia sobre el decreto reglamentario de zonas francas. Y es básicamente, imaginemos que se elimina el régimen de zonas francas. Colombia va a tener que seguir compitiendo con las otras empresas, o las empresas colombianas van a tener que seguir compitiendo con empresas extranjeras que están ubicadas en zonas francas y tienen incentivos fiscales y con los que tenemos tratados de libre comercio. Luego, es necesario, desde un punto de vista de la competencia y el mercado internacional, que existan y desde ese lado generan eficiencia económica y además protegen el acceso de nuevos agentes al mercado. Desde el punto de vista nacional, uno tiene que ver una sencilla cosa, y es que las zonas francas permiten el acceso a nuevos mercados. Como nos decía Hernando José, hoy en día la mayoría de empresas ubicadas en zonas francas no son grandes empresas, sino son empresas pequeñas y medianas. Eso quiere decir que efectivamente se está fomentando la competencia a partir del régimen de zonas francas, porque lo que se está permitiendo es el acceso de nuevos competidores al mercado. De eso se beneficia al público con nuevos bienes, eso genera eficiencia económica y pues vuelve a jugar, así sea redundante, pues entramos en todo el asunto de nuevos agentes al mercado. Sin embargo, hay que decir una cosa y es necesario aclarar algo, y es que el régimen debería poderse abrir para más personas y para todo el mundo. Alguien que quiera trasladar su operación a zona franca debería tener los mismos requisitos de inversión que una persona nueva que quiere entrar a zona franca, porque hoy en día el régimen está pensado para personas nuevas o para empresas nuevas, y yo creo que precisamente para dinamizar el régimen y para generar los resultados que quiere generar el régimen, tenemos que abrirlo a las empresas también que puedan estar del otro lado y que cumplan con los requisitos de inversión. ¿Existen antecedentes en el mundo de esa posibilidad? Sí, claro, en Estados Unidos también se puede. El tema de fondo es que las discriminaciones deben estar, o los tratos diferenciados deben estar justificados. Entonces, en este punto, si yo soy una empresa instalada en el territorio colombiano y quiero hacer una inversión y voy a generar empleo, debo poder también trasladarme a zona franca si quiero hacerlo, siempre y cuando cumpla los compromisos. Ahora, si tengo mayores cargas, pues es difícil que yo pueda beneficiarme del régimen. Entonces, el régimen en sí mismo es procompetitivo, es bueno, ha generado resultados, está acá. El hecho es que incluso hay que ampliarlo y dinamizarlo. Esa es la conclusión realmente que uno debe sacar. Bueno, hoy he escuchado los argumentos de por qué aquí no existe, o sea, que el supuesto costo tributario no existe y que lo que hay es finalmente una gran oportunidad. No puedo sustraerme de la coyuntura. Martín Gustavo, estamos obviamente en una situación de tensiones comerciales como no veíamos desde hace muchos años, incluso pues hay quienes discuten que todo el sistema posterior a la Segunda Guerra Mundial, un poco estos acuerdos tanto tácitos como explícitos en favor del libre intercambio, pues está siendo socavado, ya sabemos por cuenta de quién, y que particularmente Washington pues está generando unos problemas que de todas maneras pues van a traer consecuencias. No sabemos cómo se va a solucionar
a solucionar lo que está pasando entre China y Estados Unidos. Ahora mismo están en Washington negociando los mexicanos para que la amenaza que se haría efectiva a partir del próximo domingo de un arancel creciente del 5% pues no se cumpla. Los últimos reportes indican que habría concesiones en materia de cómo se tratan los migrantes. Vamos a ver qué pasa con eso, pero de todas maneras el trasfondo persiste. ¿Qué posibilidades tiene Colombia y en particular apoyada en el régimen de zonas francas dentro de esta circunstancia? ¿Qué riesgos y qué oportunidades aparecen? Yo creo que la oportunidad de Colombia es fantástica. Cada vez que se acaba o se debilita una ruta comercial, se abre otra. Si los mongoles no hubieran entrado en guerra con los otomanos y no se hubiera acabado la ruta de la seda, que se clausuró porque los mongoles malísimos mandaron pulgas infectadas en las pieles que iba por la ruta de la seda, y ahí fue la peste negra que mató a la mitad de Europa. Por eso la ruta de la seda que llegaba a Estambul fue clausurada con candado. Por eso Cristóbal Colón descubrió América unos años después. Y por eso estamos tú y yo, nosotros hablando de zonas francas por la guerra de los otomanos y los mongoles en 1435. Crisis y oportunidad son sinónimos, dicen los chinos. Y cuando vemos que esta guerra comercial hoy está afectando a 450.000 millones de dólares, alguien pierde, pero alguien gana. Y si tú te preguntas cuáles son los 2 países del mundo que tienen los mejores acuerdos comerciales con los Estados Unidos en materia de origen, la respuesta es Perú y Colombia. Aquí está el señor embajador de Perú en Colombia, porque Perú está muy interesado también en lanzar esta figura de las zonas francas o zonas económicas especiales. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a los mexicanos les exigen una norma de contenido regional entre el 50 y el 75%, ahora negociado con el USMCA, como se llama el nuevo acuerdo de libre comercio que antes se llamaba NAFTA, mientras que Colombia y Perú, con un pinche 35%, un producto chino se convierte en colombiano y entró sin impuesto a los Estados Unidos. Entonces, esto para países del sudeste asiático, como Japón, como Taiwán, como Tailandia, como China, es increíble. Ahora que estuvimos en la primera feria de importaciones de China, en la cumbre de zonas francas chinas en noviembre, no nos alcanzaba el tiempo para atender a las empresas norteamericanas en China, que decía, me están clavando el 25% de impuesto tecnológico, ¿a dónde me voy? ¿A dónde me recomienda ir? Y las zonas francas permiten mover esas máquinas sin impuestos con una tarifa similar a la que tiene Estados Unidos y con una condición fantástica de acceso. Es decir, el producto puede ser 65% chino o japonés o tailandés, 35% o peruano o colombiano, dependiendo del país que escojan, y quedó convertido en un producto cero impuesto. O sea, no solamente le quita el arancel normal que tiene Estados Unidos al producto, sino le quita el impuesto de la guerra tecnológica. Colombia puede ser el antídoto, conjuntamente con el Perú, para la guerra tecnológica del presidente Trump. Y las zonas francas son los escenarios naturales para relocalizar esas inversiones. Por lo tanto, yo creo que la oportunidad es fantástica. Fernando José, como negociador del TLC, en otra reencarnación. A ver, en otra reencarnación. Estando totalmente de acuerdo con Martín, creo que ese mismo análisis que está haciendo Martín, pero ya lo decía, lo están haciendo en Perú, pero también lo estaban haciendo en México, la misma, pues, antes de que se les formara este problema, los chilenos también lo están haciendo, los brasileños también lo están haciendo, con menos ventajas que nosotros, pero también todos lo están haciendo. Entonces, como su nombre indica, es una oportunidad, tenemos que aprovecharla, tenemos que movernos hacia allá. Y el problema es que los incentivos que tenemos internamente para aprovechar los mercados externos son bajos. Son bajos. ¿Y por qué son bajos? Primero porque tenemos aranceles elevados sobre los insumos, las cadenas de producción. Uno toma las cadenas, la de petroquímica, la de papel, etcétera. Toda la base de la cadena, el papel, el PVC,
la base petroquímica de Cartagena, etcétera, todo tiene aranceles del 10%, etcétera, que hace que haya un sesgo anti, y eso para no hablar del sector agropecuario, 80% en unas cosas, etcétera. Entonces, obviamente, ese sesgo antiexportador que de alguna manera se compensaba con los planes Vallejo, que infortunadamente desaparecieron el 90% de los planes Vallejo, entonces hace que ese sesgo antiexportador esté ahí presente. Y como a uno no le compran impuestos en el exterior, como bien dice Martín, en muchas ocasiones, pues evidentemente nos hace menos competitivos en el exterior. Por otra parte, también tenemos que ser un poco autocríticos, y yo creo que vale la pena autocríticos como empresarios. Y es que en todas las encuestas por ahí que han hecho sobre los empresarios, hay dos preguntas que le hacen a los empresarios. Es, ¿usted qué tan bueno se considera? Y después le hacen la misma pregunta a los empresarios de los demás países. ¿Qué tan buenos consideran ustedes a los empresarios colombianos o de cualquier otra parte? Encuentran que la mayor diferencia en el mundo es la de los colombianos en cómo se perciben de buenos versus qué tan regulares nos perciben del exterior. Entonces, antes de ponernos bravos, es mejor decir, bueno, ¿por qué es lo que pasa? ¿Por qué en el exterior no nos consideran tan buenos? ¿Dónde estamos fallando? Y de un trabajito que le hice a ProColombia sobre este tema, encontrábamos, por ejemplo, el empresario colombiano no está acostumbrado a pagar inteligencia de mercados. O sea, para un empresario pagar por un estudio de Euromonitor que le vale $5.000 o $7.000 lo considera un escándalo. Pero ahí está toda la información que necesita de mercados, de precios, de competidores, de distribuidores, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso, digamos, ese tema no. Por otra parte, el empresario colombiano todavía sigue muy acostumbrado a exportar excedentes, porque como su mercado doméstico está relativamente protegido, entonces exporta excedentes, no está dispuesto a mirar cuáles son las necesidades, qué adaptación necesita el producto, qué tipo de reempaques necesita, cómo necesita empacar, y eso hace que sea difícil. Por otra parte, por ejemplo, el tema agropecuario, donde uno pensaría que tiene las mayores oportunidades de corto plazo, y eso se está dando ya en algunos productos como el aguacate Hass, en el tema del limón Tahití, etc. Lo que encontramos cuando empezamos a trabajar esto es, bueno, obviamente hay que hacer la diplomacia sanitaria y fitosanitaria que ya está haciendo este gobierno de manera muy activa. Ya se había empezado en el gobierno pasado, pero digamos, estaba a 40 kilómetros por hora, este gobierno ya la tiene a 80 o a 100 kilómetros por hora, lo cual me parece excelente. Pero cuando uno va a negociar esos protocolos sanitarios y fitosanitarios, uno los negocia con el ICA al frente, etcétera, perfecto, y con el INVIMA. Pero resulta que después del país que lo negocia dice, bueno, ahora demuéstreme que lo puede cumplir. Y para demostrar lo que lo puede cumplir uno necesita entidades de gobierno que sean muy técnicas, y por eso, por ejemplo, y lo digo abiertamente, en el gobierno pasado se había pegado una politización absurda del ICA, y el ICA es una entidad técnica, o sea, si uno politiza simplemente le demuestra al resto del mundo que no es capaz ni de hacer cumplir los protocolos que ha negociado. Y por otra parte también necesita asociaciones fuertes del sector privado que organicen a los productores y vigilen que sí están cumpliendo con los protocolos sanitarios y fitosanitarios. Entonces, por eso digo yo que esto, digamos, cuando me preguntas cómo lo veo desde la perspectiva de negociador del TLC, para uno es un poco frustrante, porque uno dice, ahí están las oportunidades, ahí está el acceso preferencial al mercado, pero no hemos sido capaces de desarrollar la oferta exportable, porque los incentivos de la estructura arancelaria nos afectan, la desorganización a nivel institucional nos afecta, por nuestra falta de capacidad de organización como empresarios también nos afecta, y porque no tenemos esa cultura de que creo que tenemos que recuperar, que ustedes amablemente me publicaron en portafolio, que tenemos que volver a la época de Gerard Restrepo, porque si no exportamos nos morimos. Ya el déficit de cuenta corriente va superior al 4% del PIB, y eso empieza a inquietar a los analistas internacionales y a los bancos. Bueno, nos queda 1 minuto para cada presentación. Tuvimos que recortar esta sesión un poco porque el director de la DIAN tiene que irse, y cuando la DIAN hace una solicitud, todos estamos de acuerdo en que es mejor decirle que sí. De tal manera que 1 minuto, por favor, para Alejandro, un poco para
resumir y desde el punto de vista de su especialidad, que es la competencia, este tema que discutimos hoy. Reiterar que el régimen es procompetitivo, se encuentra justificado, disminuye barreras de acceso y dinamiza el comercio de Colombia en los mercados internacionales, y que debe extenderse a todos los empresarios que estén dispuestos a realizar las inversiones y a generar el empleo. Y en esa medida el régimen va a prosperar mucho más. Martín Gustavo. El régimen de zona franca tiene el potencial de generar, si seguimos los estándares internacionales, el 1% de la población colombiana en nuevos empleos, es decir, pasar de 80.000 a 500.000 trabajadores. Para que eso sea posible, necesitamos pasarlo de un instrumento, de un mero mecanismo de comercio exterior a un instrumento de alta política nacional, que es exactamente lo que el viceministro nos acaba de contar. Nos toca hacerlo más sencillo. Las zonas francas son zonas fáciles, no zonas difíciles. Y hoy en día es más difícil estar dentro de una zona franca que estar fuera de una zona franca. En el momento que nos comuniquemos todos, autoridades, empresarios y zonas francas, para hacer esto un mecanismo de alta política nacional, generará 500.000 empleos y exportará muchos millones de dólares. Fernando José. Creo que el régimen de zona franca tiene una cantidad de beneficios, desde impositivos, de empleo, de exportaciones, que es tan importante en este momento, que indudablemente necesita de reposicionarse frente al gobierno y a la sociedad en general, para que realmente se vuelva un instrumento, como le dijo el viceministro, que ya lo están incluyendo, como un instrumento clave de desarrollo productivo y desarrollo de inversiones del país. Y para eso se necesita la señal del gobierno, que ya la empieza a dar en esa materia, de que es un régimen que va a tener estabilidad, que va a tener prioridad, que la van a facilitar al máximo, y que no va a ser visto como el enemigo, porque en estos años que yo estaba vinculado de una u otra manera con ustedes en este tema de régimen de zona franca, lo que uno encontraba a nivel de gobierno, etcétera, era es el enemigo, es el que no quiere pagar tiene unos privilegios raros, no paga los impuestos que toca, etcétera, y se volvía un tema más de contradictores y no de aliados. Entonces, en este momento, la medida en que ya el gobierno ha mandado la señal clara de que somos aliados y somos un instrumento fundamental para consolidar la recuperación de la economía y consolidar, digamos, el proceso de modernización también de la economía, creo que en ese sentido, pues, las oportunidades son inmensas, y creo que en la medida en que se mantengan los procesos de diálogo y de acción de ambas partes, pues creo que podemos pensar que el régimen puede tener un periodo mucho más brillante de lo que venía teniendo. Bueno, muchísimas gracias. Time's up, dice la pantalla, de tal manera que vamos a cerrar el panel aquí. De verdad que agradezco las exposiciones de los panelistas, su sinceridad y su profundidad al mismo tiempo. Por favor, un aplauso para ellos. Muchas gracias a todos por acompañarnos, al doctor Martín Gustavo Ibarra, Alejandro Ibarra y a Hernando José Gómez del consorcio Araujo, Ibarra y Asociados, y Ricardo Ávila, muchas gracias por acompañarnos.